Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Embajada de Estados Unidos pide libertad para periodistas presos en Cuba. La sede diplomática en La Habana calificó de inaceptable que el régimen criminalice la libertad de prensa. La Embajada de Estados Unidos en La Habana pidió en su canal oficial de Twitter la libertad de los periodistas cubanos presos en la isla y calificó de inaceptable que el régimen de Miguel Díaz-Canel penalice la libertad de prensa. Es inaceptable que Cuba limite y criminalice la libertad de prensa. Pedimos la liberación inmediata de todos los periodistas encarcelados en Cuba. El periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un derecho de todos los cubanos. Por la razón de que ayer mi hijo tuvo que Desde la Sociedad Interamericana de Prensa también se recordó a los comunicadores cubanos encarcelados y reprimidos por el régimen en la isla. Mi hijo hoy no fue a la escuela. Ninguno de mis dos hijos. Y mientras igualmente a los periodistas con prohibición de salida de Cuba, un castigo por ejercer su profesión de manera independiente. Entre los regulados, el funcionario menciona a Henry, a Boris González, a Camila Costa, a Reinaldo Escobar, a Ismario Rodríguez y Jorge Fernández. Parece un sinsentido que ante el exilio forzado y el encarcelamiento, el gobierno de Cuba les prohíbe a 9 periodistas independientes salir del país. A mediados de abril de este año, familiares de los reporteros independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca, recluidos en el penal de máximo rigor combinado del Este, en La Habana, reiteraron su preocupación por el deterioro físico de los comunicadores. Marta Domínguez, madre de Jorge Bello, se comunicó por teléfono con el periodista sentenciado a 15 años tras las protestas de julio del 2021 en la provincia de Artemisa. Hace poco el comunicador fue trasladado a un destacamento en el edificio número 1, en el que se encuentra preso de alta peligrosidad, declaró Marta. Por su parte, Valle Roca fue condenado a 5 años por el cargo de propaganda enemiga. El periodista está en prisión desde el 15 de junio del 2021, cuando fue arrestado tras acudir a una citación en una unidad policial, supuestamente para cerrar una investigación del 2020 por el presunto delito de resistencia. El día antes de su detención, Valle había informado en el canal de YouTube de su proyecto de Libera, el lanzamiento de octavillas con mensajes a favor de la democracia desde un edificio habanero. Su caso ha sido denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Además, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, condenó la sanción contra el periodista y exigió a las autoridades cubanas su liberación inmediata. Bárbara Maceda, directora y fundadora del proyecto Inventario, una iniciativa de datos abiertos para apoyar reportajes en Cuba, un país sin política de transparencia y precario acceso a Internet, denunció en 2021 al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación la persecución contra reporteros independientes dentro de Cuba. Maceda habló sobre este muro de hierro que mantenía la isla completamente aislada en términos de información del mundo exterior. Este control absoluto que solía tener el gobierno hace que sea muy difícil para los periodistas tener acceso al pan y la mantequilla de nuestra profesión, fuentes que le van a dar información. La experta comentó sobre sus difíciles condiciones de haber periodismo independiente en Cuba. Es ilegal y manifestó que quienes trabajan en la prensa estatal son entrenados para ser un guardián de los intereses del establecimiento del Partido Comunista.